Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Demetrio Sodi. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bienvenido. PRI, PRD, por ahí su coqueteo con el PAN, pero ahorita ¿qué está haciendo? Bueno, ahorita ya estoy como ciudadano totalmente independiente. Por un lado, aunque no lo van a creer nadie, pero buscando de qué vivo, porque el gobierno, mucha gente cree que los funcionarios se hacen ricos. Si hacen ricos, la gente es honesta. Los que somos honestos, y yo... es una, digamos, sería mi principal característica en el servicio público, acabamos con recursos muy limitados, es decir, necesitamos hacer algo para vivir y estoy buscando, hace 2 años puse un invernadero de flores y estoy tratando de con eso obtener los ingresos para vivir. Y por otro lado, hace también como 5 años creé un como espacio, una portal ciudadano. Se llama Ciudadanos en Red, Metrópoli 2025, y lo que he estado buscando es tratar de transformarlo en un espacio de servicio a la ciudadanía. O sea, denuncias, quejas, opiniones, gestoría, un poco tratando de que la gente que se quiere quejarse de algo, normalmente no tiene espacios en la ciudad, hay 2 espacios, más bien para chavos, para jóvenes. Pero yo creo que nosotros como ciudadanos somos muy dejados. Abusan de nosotros los bancos, abusan las empresas telefónicas, abusa el gobierno y no nos quejamos. Entonces quiero un espacio de denuncia, de protesta y de opinión. Siempre ha sido crítico y a la vez inquieto en este tipo de movimientos de alguna manera conglomerar a la ciudadanía para hacer movimientos democráticos, etcétera. ¿Cómo ve usted el Pacto por México partiendo de su ciudadanía y cómo movilizar a la gente? Bueno, el pacto no incluye a la ciudadanía, que es diferente a otros pactos, ¿no? Sí, sí. El primer pacto que hubo fue con la época de Miguel de la Madrid, que era un pacto después de la crisis económica de los Portillo, después de la nacionalización bancaria, para estabilizar el país. Y ahí eran básicamente los sectores, el gobierno, el sector obrero, el sector campesino, el sector popular y los empresarios, ¿no? Este es un pacto que yo creo que muy adecuado al momento que vivimos, porque si lo que se requieren son reformas constitucionales, los que pueden llegar a acuerdos sobre las reformas constitucionales son los partidos y finalmente influir en sus legisladores para que aprueben esas reformas constitucionales. La prueba está trabajando, está funcionando bien, siempre va a haber desencuentros como el que hubo, pero yo creo que si el pacto terminara ahora, que no va a terminar, con lo que se ha avanzado ya es logro muy importante. ¿Logro por parte de quién? Bueno, finalmente del país, ¿no? Pero es logro del gobierno. Pero las reformas que se han dado, porque la gente el otro día en una reunión se discutía quién fue el originario del pacto, ¿no? Y todos tienen la paternidad. El PAN dice que fueron ellos, ¿no? Que está su agenda metida. Sí. El PRD dice que está su agenda metida y el PRI también dice que está su agenda metida. Finalmente yo creo que es un esfuerzo de todos. Creo como que nos hartamos. Fíjese, yo la primera vez que fui diputado fue en 1988. Y las reformas que se estaban discutiendo entonces eran la laboral, que tardó del 88, el año pasado que salió, la reforma fiscal que todavía no ha salido, la reforma de telecomunicaciones, o sea, tuvimos 20 años parados en cambios que requeriría el país. Usted estaba ahí en el PRI. Estuve en el 88 en el PRI. ¿Del 83 al 88? Estuve, no, el PRI estuve desde que entré al gobierno, y al gobierno entré en 1975, y venía de una empresa privada, era director de una empresa privada, y decidí meterme al gobierno. Estuve primero en Conasupo, luego estuve en el gobierno de la ciudad y luego fui diputado por el PRI, asambleísta por el PRI, diputado local. Luego estuve 3 años en la ciudadanía, promoviendo el Grupo San Ángel, promoviendo el plebiscito, etcétera. Y luego fui diputado por el PRD y senador por el PRD. En esta transición durante el PRI, ¿por qué no avanzaban todas estas reformas teniendo la maquinaria, los personajes, los políticos? Bueno, muchas de esas reformas yo creo que son más bien posteriores a esa época del PRI. Digamos, la reforma fiscal, aunque se empezaba a discutir, bueno, el PRI había perdido la capacidad de reformas constitucionales, porque ya no tenía la mayoría constitucional, tenía la mayoría en la Cámara, pero una mayoría muy pequeña. Cosa que en el 88 fue el triunfo de Salinas, pero fue un triunfo muy cuestionado.
y el PRI tenía de hecho 11 o 12 diputados arriba de la mayoría que se requería, pero para cambios legislativos, no para cambios constitucionales. ¿Cuestionado también por usted ese triunfo del salinismo? Sí, sin duda. No, de que hubo un gran fraude, hubo un gran fraude. O sea, de que se cayó el sistema, se cayó para... Había casos así de extraordinarios. Hace poco yo me reuní con varios diputados que en aquel entonces estábamos juntos de Chiapas. La diferencia entre la votación del diputado y la votación del presidente Salinas, en ocasiones era el doble del presidente Salinas. O sea, la gente fue a votar más por el presidente Salinas, era ridículo. Lo que pasa es que lo que hicieron, y lo comentábamos, a las 2, 3 de la tarde que se dieron cuenta que se había caído la ciudad, que en la ciudad que el PRI pensaba que iba a ganar, arrasó el PRD, el Frente Democrático, en ese momento tuvieron que hacer toda una estrategia para llenar de votos, no de votos, porque no pusieron votos, pusieron datos. Por eso quemaron inclusive los paquetes, porque si hubieran abierto los paquetes no estaban los votos que decían las actas que tenían. No, si hubo un fraude, nunca se sabrá si ese fraude evitó que ganara Cuauhtémoc o no, pero aquí hubo un fraude descomunal. Y esos personajes siguen existiendo en otros hombres, pues, pero de esa fortaleza, de esa fuerza como para cambiar cada sexenio y lograr que el poder vaya de PAN a PRI, a PRD, etcétera. Mira, bueno, por un lado, lo que pasa todavía en México es que queremos crear una democracia sin demócratas. Y en general, yo no veo en los políticos mucha convicción de demócratas. Y el político que puede hace fraude y el que puede, desgraciadamente, hay mucha deshonestidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la gente está buscando opciones. Porque estaba a disgusto cuando estaba el PRI, nunca llegó a consolidarse una fuerza o digamos una convicción con el PAN, sobre todo al final con la lucha contra el narcotráfico, y hoy le está volviendo a dar la oportunidad al PRI, pero yo no veo que la gente tiene mucho optimismo, espera mucho, y los resultados de los últimos 30 años del país son bastante desilusionantes. Ahora, de cuando salió al PRI y fue al PRD, ¿qué se movió en usted? Yo siempre, a mí que yo he cambiado de partido, sí, pero no he cambiado de ideología. Yo me considero un agente de izquierda, creo en el Estado, creo en un Estado social comprometido. Sí soy un agente demócrata. Yo, si posible, nunca he hecho un fraude y ni lo he buscado ni lo he pensado. Y soy una gente honesta. Yo no puedo convivir con gente deshonesta, no puedo convivir con políticos deshonestos. Y me ha traído muchos problemas. Me ha traído muchos problemas porque soy como un bicho raro en la política en términos de honestidad, lo digo en serio. ¿De quién se alejó en el PRI? Bueno, fue la época de Salinas y era un asalto al gobierno, ¿no? Además de todos los fraudes electorales y todo, el sexenio de Salinas era un sexenio totalmente autoritario. A mí me quisieron correr, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, de presidente de la Comisión de Comercio, porque yo quería que se discutiera el Tratado de Libre Comercio y el presidente Salinas no quería que se tratara. Fue un caso especial porque es la primera vez que el presidente del PRI perdía una votación en la Cámara. Cuando quisieron destituirme, hubo una rebelión de priistas, perredistas, panistas para defenderme y tuvieron que echar abajo la votación. Pero lo único que demuestra esto es que era un gobierno... Presidente Salinas quería una transformación económica, ¿se acuerda de Gorbachev? La perestroika, pero no el glasnost, ¿sí? ¿No? Ajá. Querían el cambio económico, pero no un cambio político. Ajá. Y fue el gran fracaso de Salinas, es decir, fue un cambio económico positivo para el país, pero se enfrentó a que junto con el cambio y la modernidad económica, tiene que venir la modernidad política, que es lo que le va a pasar a China. O se modernizan políticamente o truena la economía, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasó con Camacho Solís, con el propio Marcelo Ebrard? Platicábamos hace un momento de esta cercanía y lejanía que han tenido en diferentes momentos. Lo que pasa es que después del 88, el PRI pierde completamente la ciudad. Entonces el presidente Salinas y Camacho se comprometen a democratizar la vida política de la ciudad. Había regente, había delegados, no se elegía más que a los asambleístas. Pero luego en el 91, el PRI vuelve a recuperar toda la ciudad. Entonces el presidente Salinas y Camacho y Ebrard deciden que ya no hacía falta la reforma política de la ciudad. Entonces un grupo de asambleístas que a mí me tocó convocar con otros de ellos, con gente, con Amalia García, con Pablo Gómez, con Carmen Segura, con Marta, bueno, éramos 8 asambleístas y convocamos una consulta pública para que la gente opinara. Y el gobierno se nos vino encima. Casi nos prohibían que hiciéramos el plebiscito. Por eso el lema del plebiscito era el plebiscito era va, quieran o no quieran. Y ahí fue mi primer enfrentamiento tremendo con Salinas, con Camacho y con Ebrard.
y pues, quedan huellas de todo eso, ¿no? Y la paradoja. Sí, ahora él es el promotor de la democracia, qué bueno, porque se vale rectificar, pero el principal... ¿Pero sí cambió? ¿Sí rectificó? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que todo el mundo... Salinas no quería, porque en el fondo la fuerza del presidente en mucho estaba en la Ciudad de México. Es decir, es la capital de la República, el poder económico, aquí están las iglesias, aquí están los empresarios, las cámaras, los partidos, todo. Entonces el presidente se oponía a darle más autonomía a la ciudad. Y los voceros del presidente Salinas pues eran Camacho y Marcelo Ebrard. Y fue un rompimiento total, total de choque que me obligó luego mejor a salirme del PRI. Porque si en el PRI me veían con desconfianza porque impulsaba la democracia, pues ¿para qué me quedaba, no? Y dentro del PRD, ¿se logró esa democracia, esa alternancia, o cómo lo ve ahora? Y sobre todo que ya es un bastión importante la Ciudad de México para el PRD. A mí me tocó un PRD muy diferente, un PRD sin corrientes. Un PRD, por ejemplo, el coordinador de la Cámara de Diputados era Porfirio Muñoz Ledo. No había estas corrientes que ponen puestos. Había mucho más libertad, era un partido mucho más democrático. Pero corrientes siempre ha habido, ¿no? Tal vez no estas bandas con líderes tan claros y definidos y que aparte toman el PRD o lo amenazan, estas tribus ya. Pero no lo había, por ejemplo, acababa de llegar al PRD, fui diputado externo, de hecho, candidato externo, y me afilié un año después. Pero era el segundo, habíamos 2 vicecoordinadores en la Cámara de Diputados, sin ser perredista. Hoy no se podría eso, hoy son las corrientes. Cuando llega López Obrador al gobierno de la ciudad, que empieza a tratar y crea toda la corriente con Bejarano y con todos ellos, se empieza a crear grupitos de poder dentro del PRD. Lo sabía, pero no dirigían el partido. Y hoy las corrientes dirigen el partido, y en parte a mí yo puse a salir del PRD, porque no había ahí espacio para una gente que tenía... Yo siempre he creído que un legislador responde primero a su país y después al partido, no al revés. ¿No tenía espacio en las corrientes o no tenía espacio junto a López Obrador? No, nunca tuve espacio junto con López Obrador, porque difería de él. Por ejemplo, mi último bronca en el PRD también me obligó un poco a salirme, fue con la discusión del Seguro Popular. Todo el Seguro Popular, que yo creo que era magnífico. La anécdota es que nos dijeron el gobierno de Calderón, lo que ustedes quieran. Hacemos la ley y todos los puntos que ustedes tengan, los acordamos y los modificamos. El día de la votación en la mañana hubo una reunión de la fracción del PRD y por unanimidad se decidió que se votaba a favor de la ley del Seguro Popular, por unanimidad. En media sesión habla López Obrador con Jesús Ortega y le dice, Chucho, vamos a votar en contra. ¿Pero por qué vamos a votar en contra? Porque no me conviene a mí que se apruebe esa ley. Y entonces en plena sesión me dicen, vamos a votar en contra. Y digo, no, yo no voy a votar en contra. Si yo negocié con el gobierno todo esto, llegamos a una ley que es muy positiva para el país, pues todos los demás vamos a votar en contra. Pues yo me subo a hablar a favor y voy a denunciarlos a ustedes. Me subí a tribuna y dije, no se hagan tontos. Hace 2 horas todos estaban de acuerdo. Les habló el jefe y se cuadraron todos. Yo no voy a cuadrar. A mí me importa más el país que lo que opine este señor. Pero después también viene un rompimiento importante, sobre todo en el grupo de Nueva Izquierda, todos los Jesuses, con López Obrador. Claro. O sea, de acompañarlo en el plantón de reforma, etcétera, a distanciarse totalmente y dejarlo solo. De hecho, en aquellas discusiones, yo era el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado también, en el segundo después de Chucho. Y yo siempre le dije, mira, tarde o temprano van a romper con él, hombre. Porque es un hombre que quiere imponer su punto de vista. Y cuando uno quiere imponer su punto de vista no es muy demócrata, ¿no? ¿Eran presos de López Obrador o lo estaban capitalizando para llegar al poder? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Por un lado le tenían miedo, por otro lado no tenían la fuerza suficiente para imponérsele, que ahora la tienen. Pero esa votación, igual otras, yo tuve 2, 3 casos en que a mí me decían, por ejemplo, una vez me habla el presidente Fox y me dice, yo lo conocía desde la Iberoamericana, me dice, Demetrio, quiero platicar contigo. Habían roto las pláticas con el PRD. A ver, yo senador de la República, le hablo del presidente, va uno, no va, la obligación es ir. Vamos a hacer una pausa para que la gente se quede picada y se entere de cómo estuvo todo el arreglo vía telefónica. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Demetrio Sodi, perdón por la interrupción. Hablabas con Fox. Sí, entonces me dijo el presidente Fox, oye, quiero reunirme contigo, y fui a Los Pinos. Me dijo el presidente, bueno, mantenemos
privado, no, pues yo vengo, no vengo escondidas. Y cuando salgo ya prácticamente me querían expulsar del PRD, y yo creo que mis problemas en la vida pública han sido que soy independiente, que no me subordino a la estrategia o a la directriz de un partido si creo que perjudica al país, y que estoy dispuesto a negociar. Entonces, ese ha sido siempre un problema. Por eso me salí del PRI, por eso me salí del PRD, y también por eso no me afilié al PAN, ¿no? Ya eran dos partidos, había sido muy criticado, la gente dice, ¿has cambiado de ideología? No, yo creo que haber cambiado, he aprendido mucho, creo que soy mucho mejor persona que la que era antes, pero de ideología y de ética tengo exactamente la misma. ¿Pero iba tras el poder o era un auténtico instinto de cambio? Yo tenía un puesto muy importante en una empresa privada en Aurrera, era director, probablemente iba a ser el siguiente presidente de la empresa. Y a los 30 años de edad dije, no quiero dinero, no soy una gente ambiciosa económicamente, me enseñaron en mi casa que se puede vivir bien y austero, y me metí al gobierno para servir. Y mi ansiedad ahorita es que quiero seguir sirviendo, y creo que todavía puedo servir mucho al país. Si ya no es en el gobierno, seguiré regresando al área social, al área civil, y trabajar desde la ciudadanía. Más adelante podemos platicar acerca del libro que seguramente terminará por publicar. Hablábamos acerca del PRD. ¿El PRD se equivocó al elegir a López Obrador y no a Marcelo como candidato a la presidencia? No, yo creo que indiscutiblemente en aquel momento, y yo creo que va a pasar lo mismo en el 2018, López Obrador tiene una fuerza en la izquierda que no la tiene ningún otro, yo que no la ha tenido nunca, probablemente Cuauhtémoc en el 88, pero López Obrador tendrá muchos defectos, pero es un hombre perseverante, es un hombre, yo creo, comprometido, y sigue siendo. Yo no creo que se haya gobernado bien la ciudad, hace mucho, porque desgraciadamente todos los gobernantes de la ciudad están más pensando en la candidatura a la presidencia que en el gobierno en la ciudad. Y entonces la ciudad funciona muy mal, porque las delegaciones funcionan muy mal, porque no tienen facultades, no tienen dinero, y el gobierno de la ciudad concentra muchas cosas que hacen que la ciudad funcione mal. Entonces, no fue un buen gobernante, pero no creo que haya habido buenos gobernantes en la ciudad hace mucho, Y tengo trabajando en la ciudad desde 1970 y tantos, ¿no? ¿Y a Mancera cómo lo ve? Yo creo que Marcelo es un hombre serio, creo que es un hombre menos espectacular que Marcelo, pero por ejemplo lo que logró ahora en el PRD, un problema de Marcelo siempre fue que nunca tuvo control ni sobre el partido, ni sobre el Congreso, ni sobre nada. Y Mancera muy calladito, que ha sido muy calladito, como nada espectacular, pero va como hormiguita trabajando, y yo creo que va haciendo cosas que no pensaría uno que se podían hacer. Pero así le falta más presencia, yo creo, política, ¿no? ¿Y a Peña Nieto? Peña ha sorprendido a todos, yo creo, ¿no? Sí, fue un buen candidato, pero lo que ha logrado en estos 6 meses son reformas que se venían platicando hace 20 años, 25 años. Y a mí me sorprendió sobre todo cuando defiende a Rosario Robles, creo que se equivoca rotundamente. No era el tipo de discurso que tenía que haber dado, tenía que haber dicho lo que dijo después. Pero habla bien del rectificar, finalmente dijo me equivoqué, sin decirlo, rectificó. Se volvió a reunir con los partidos. Creo que es un hombre muy flexible, y para gobernar un país con tanta diversidad política y tantas fuerzas políticas en equilibrio, tiene que ser un presidente muy flexible, muy abierto y muy dispuesto a rectificar cuando se equivoca. Creo que va bien, va muy bien. Rosario Robles es una carta como un as. Tiene ese conocimiento de las fuerzas del PRD, esta fuerza social, y que de alguna manera lo capitaliza para ahora el gobierno federal. ¿Usted qué opinión le merece? Yo soy una mujer muy capaz, una mujer inteligente, pero yo siempre pensé que se le había invitado por la relación que tenía con la izquierda, pero como vemos, la izquierda está pidiendo juicio político contra ella. Yo creo que la bronca de Rosario es que no tiene el apoyo de la izquierda, no tiene el apoyo de la derecha, y tampoco tiene el apoyo del PRI. ¿No estarán pidiendo su cabeza justamente porque puede entregar la fuerza del PRD? No. No del partido, sino de toda la gente. No, la fuerza del PRD hoy, la base la sigue teniendo López Obrador, ¿no? Y no tiene muy buena relación con Rosario. Rosario es una mujer con experiencia, pero hoy su problema es cómo recupera su diálogo con el PAN y con el PRD, y si no lo recupera, en el PRI no creo que la hayan visto con muy buenos ojos, cuando llegó, porque de hecho la rodearon de priistas, claro. Que es un poco el problema. Lo que le pasó en Veracruz es que no tiene control sobre los delegados. Debería tener control y no los tiene.
porque todos son priistas. Y esta cruzada, de alguna manera, que también junta a todos los partidos para enfrentar hambre, pobreza, rezago educativo, etcétera. No, la cruzada contra el hambre, que básicamente es un cambio importante, ¿no? Hay una cantidad de subsidios y de programas en el gobierno federal y en todos los gobiernos, pero el problema central, que es el hambre. La pobreza extrema, básicamente es pobreza alimentaria, esa es la extrema. La otra pobreza es de infraestructura, de conocimientos, pero la pobreza fundamental es la alimentaria. Y hubo una experiencia, de hecho, en Brasil muy exitosa con Lula, y lo que estamos en cierta medida es copiando, que vale a copiar, para ver cómo, si acabamos con el problema del hambre, que sí podemos. Tenemos los recursos, tenemos la estructura, tenemos todo. No hemos tenido la estrategia ni la voluntad. Si hay la voluntad, podemos erradicar la pobreza extrema en México en los próximos 10, 12 años. ¿Y qué ha faltado? Yo creo que decisión, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que los programas que ha habido son muy populistas. Cuando se habla de que la ciudad tiene programas, es un gobierno de izquierda, no es cierto. La izquierda no regala subsidios. La izquierda garantiza derechos. Aquí ni siquiera entienden eso los de izquierda. Pero también se están copiando a nivel federal muchos de los programas son igualitos. del Distrito Federal. Están los mismos programas, uno se llama aquí tercera edad y allá se llama adultos mayores. Allá se llama oportunidades y acá no. Pero no son programas de izquierda. La izquierda garantiza que todos tengamos acceso de primera a la educación, a la salud, a la alimentación y al trabajo. Y eso no se logra regalando dinero. Por ejemplo, las escuelas de la Ciudad de México, que me tocó a mí como delegado, están hechas pedazos. Pero sí, subsidiamos los útiles escolares o los uniformes. No los subsidien, compren bancas. Un padre puede comprar el uniforme, pero el padre no va a llegar con la banca del niño, ¿no? Entonces, sí, son populistas los programas para conseguir votos, pero se ha visto que han fracasado porque no han resuelto el problema fundamental de pobreza en el país. Usted fue delegado y también padeció las deficiencias que pueden tener al interior de las delegaciones frente al gobierno federal por presupuesto, seguridad, independencia, y viene una reforma política para el Distrito Federal. ¿Cómo se percibe desde las delegaciones? Mire, yo creo que las delegaciones, lo que siempre manifestamos todos, hicimos pues una carta de todos los delegados al jefe de gobierno, que después los delegados la rompieron porque yo me metí y entonces ya no les convenía. Palabra, ¿eh? Marcelo le dijo, ya, échenle un lado, está bien. Lo que requiere la ciudad, más que una gran reforma constitucional o una nueva constitución, está bien, eso es para los periódicos y no. Lo que requiere es que los delegados tengan más facultades. Un delegado no puede firmar un cheque. No tenemos chequera, no podemos pagar nada. Uno llega, por ejemplo, a un deportivo o a una escuela, no hay una bomba. Para comprar la bomba de agua se puede llegar 3 meses. Si le dieran facultades a los delegados con el mismo presupuesto, ojalá les dieran más, con el mismo presupuesto, la respuesta a la demanda ciudadana sería 10 veces mejor. Entonces yo optaría por una reforma administrativa de gobierno, más que por la gran reforma constitucional, que es para los aparadores, no para la historia. Usted estudió en la Ibero y después tuvo toda esta trayectoria en el ámbito empresarial. ¿Quiénes son los hombres que de alguna manera lo han ido inspirando para todos estos cambios dentro de la vida política? Yo creo que tuve mucha influencia, y he tenido mucha influencia en mi familia, de mis padres. Mi padre es un hombre, un gran cardiólogo, grande, que siempre luchó por lo que él pensaba, y creo que lo que nos enseñó fue eso, ¿no? No hay que dejarse, hay que ser honrado, hay que tener ética, pero hay que luchar por lo que uno piensa. Y lo que he hecho toda mi vida es, a pesar de que me haya costado enfrentamientos, luchar por lo que yo creo. Creo que la gran influencia de mi padre, creo que Cuauhtémoc, yo cuando entré al PRD entré con Cuauhtémoc Cárdenas, que era otro PRD, Porfirio es una gente también de primera, tenemos diferencias, pero yo creo que hay mucha gente que ha influido en mí, ¿no? Tanto gente nacional como leer, ¿no? Cuando uno lee, aprende uno mucho, es una cosa permanente, ¿no? Usted decía que después de la candidatura a la jefatura de gobierno se acababa la historia. ¿Hay político muerto? No, no es como un periodista, como un conductor o como un pintor, ¿no? La vida, uno tiene la cosquilla adentro de uno de servir, porque no es el puesto por el puesto. Yo sí creo que donde he estado he servido a la comunidad, y lo que me han reconocido en todos lados es que siempre he estado a disposición de la gente. A veces me llegan y se enojan, pero nunca he cerrado mi oficina. Eso nadie puede decir que no lo recibí o que lo hizo esperar, que es increíble. No me gusta hacer esperar a la gente. ¿Le faltó ser jefe de gobierno, ir más allá? ¿Fue diputado, fue senador? Me hubiera encantado ser jefe de gobierno. Yo creo que hubiera hecho una transformación radical del gobierno de la ciudad.
Creo que de veras mejoraría muchísimo el funcionamiento de la ciudad. Ojalá lo haga Mancera. ¿Quiénes son los políticos que van a brillar en el futuro de este país? Bueno, es una generación nueva, ¿no? Creo que el gabinete de Peña incluye a políticos de mucha experiencia como secretarios y el segundo nivel en general, jóvenes que van a aprender y que es el futuro de la vida política nacional. Es decir, gente como el secretario de Gobernación, como el secretario de Comunicaciones, como van de salida por la misma edad. Malio Fabio, Gamboa, yo somos de los 60 para arriba. ¿Malio va de salida? Sí, por la edad. Si no se vaya a ir mañana, puede ser senador nuevamente. Pero las nuevas generaciones, viene una nueva generación de políticos. Y tiene que venir. Ahora, yo creo que lo que hizo bien el presidente Peña es que hizo un equilibrio de gente con mucha experiencia y de gente joven. Y eso está bien porque no están desperdiciando la experiencia que sin duda tiene el PRI, ¿no? Tenemos que ir a la sección de los 7 pecados, le voy a ir diciendo cada uno. Avaricia. No soy avaro. Envidia. Sí, dicen que hay envidia de la buena, pero la envidia de la buena es... La mala es que ojalá no lo tenga él, la buena es que ojalá lo tuviera yo. Ira. No, además soy demasiado templanza, ¿no? Contra ira, templanza es, ¿no? Gula. Sí, me encanta comer, ¿eh? ¿Qué? Todo, me encanta comer todo, soy un buen bebedor también. Me encanta mi vino, me encanta mi cuba y me encanta comer bien, mucha carne, mucha pasta. Lujuria. Sí, también, yo creo que no debe ser pecado, ¿eh? Por eso no lo afiliaron al PAN. Pereza. No soy perezoso. Tengo mucha fuerza de voluntad. Aunque esté muy cansado, me repongo rápido. Soberbia. Sí, creo que todos los políticos somos medio soberbios, ¿eh? Creo que es un defecto, pero hay que creerse mucho para arriesgarse mucho, ¿no? No hay político muerto, lo vamos a seguir viendo. Muchas gracias, Demetrio. Pues muchas gracias, de veras. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos la próxima.